Mi nombre es Judith Buenoan Soto, soy de la ciudad de Cañete y me dedico a la artesanía en macramé y marroquinería. Yo antes me dedicaba solo a la artesanía en macramé, luego se me dio la oportunidad de tomar este taller de marroquinería, entonces para mí me sirvió porque iba a ampliar un poco a lo que me dedicaba, innovar en cosas nuevas, iba a ser algo nuevo para mí. Si bien es cierto, antes era como un aprendiz nomás, pero donde se me dio la oportunidad como que me interesó mucho, le puse hartas ganas de aprender, de practicar y bueno, ahora comparando los primeros productos que hice hasta ahora, que ha sido durante un tiempo bastante corto, ha sido bastante el crecimiento. Me veo con un taller más amplio, quizás con mi negocio, ¿por qué no? Me gustaría recorrer el país con mis trabajos, llegar a mucha más gente, mucho más público y por qué no que mis productos también sean reconocidos fuera del país también, ¿por qué no pensar en eso? Se puede lograr, si uno le pone empeño se puede. Y también enseñar lo que es este oficio, porque si bien es cierto, uno se está dedicando a esto, pero tampoco hay que ser egoísta, sino que lo que uno sabe también hay que enseñarlo. Me ha beneficiado creando más redes. Me ha dado la oportunidad a la Escuela de Oficio salir de Cañete a otra feria en Concepción y siento que fueron parte fundamental para lo que ya yo me estaba proyectando. Han sido parte de todo este proceso, más bien cuando yo decidí, dije voy a postular un proyecto para ya ampliarme un poco más, tener mis máquinas y otros materiales más necesarios. Así que creo que haber sido parte y ser parte de la Escuela de Arte y Oficio me ha beneficiado mucho. Me pueden encontrar en mi domicilio, que es Galvarino 207, Cañete, y en mis redes sociales como Vilquiat Artesanías. Vilquiat significa colores, para que lo sepan. Como es mi emprendimiento, tiene mucha creatividad, muchos colores, así que ahí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook.